Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, ¿sí? Hoy, como había prometido, ¿sí? Íbamos a hacer el capítulo 19 para poder ponernos al día, porque veníamos un día atrasados, así que muchas gracias a todos los que están dando feedback, a todos los que están aportando su granito de arena, sí, en cierto modo, compartiendo, dando me gusta, dejando un comentario. Muchas gracias a todos porque realmente es algo que es totalmente gratis hacerlo, pero que beneficia mucho al ministerio, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos los que lo hacen y a quienes lo comparten con otras personas también. Sí, aunque yo por ahí no me entero quiénes son, sé que Dios les va a dar recompensa, así que muchísimas gracias. Vamos a iniciar compartiendo la pantalla, ¿sí? Para que podamos leer la Biblia todos juntos. Voy a ir. Muy bien, hoy toca el capítulo 19, como les decía. Así que vamos allá. Verso 1 dice: es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio, ¿sí? Una vez más, recuerden que no se trata de que ser pobre es mucho mejor que ser rico, no, para nada, sino que en este caso habla de que es preferible que no tengas nada en tu bolsillo y que seas una persona honesta a que seas un deshonesto y encima un necio, ¿sí? Fíjense cómo en la segunda parte no dice rico, ¿sí? Dice deshonesto y necio, porque como ya sabemos no se trata de cuánto hay en tu bolsillo, ¿sí? Si hay mucho o hay poco, cuánto hay en tu cuenta, no se trata de eso, sino que se trata de lo que hay en tu corazón. Verso número 2 dice: el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores, ¿sí? ¿Cuántas veces a mí me ha pasado estar súper entusiasmada con empezar un nuevo proyecto, pero a la hora de ponérmelo a hacer algo, me di cuenta de que me faltaban conocimientos? ¿Y qué termina siendo esa falta de conocimiento? Me termina estancando, ¿sí? Pero por eso dice la palabra de Dios que el entusiasmo sin conocimiento no vale nada, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas, ¿sí? Tampoco sirve que yo sepa cómo hacer algo si no tengo el entusiasmo o la intención de hacerlo, ¿sí? Dice también más abajo: la prisa produce errores. Cuando intentamos hacer algo rápido, ¿cuánto nos ha pasado que queremos hacer algo rápido y nos termina saliendo mal? Y a la larga tardamos más. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a empezar. Entonces, esto yo lo he aprendido a fuerza de errores y te lo recomiendo, ¿sí? Siempre que hagas algo, obviamente no vamos a hacerlo en super slow, ¿sí? No vamos a hacerlo súper lento, pero a veces hay determinadas cuestiones que si hacemos las cosas con prisa, termina produciendo errores, ¿sí? Y me refiero, o sea, es muy válido esto para decisiones importantes que tomamos, como por ejemplo, tengo unos ahorros y necesito invertir, pero no sé en qué. A la primera inversión que me mencionó el amigo de un vecino que ni conozco, meto mi dinero ahí. ¿Qué pasa? Por no esperarme la oportunidad correcta, esa prisa me termina produciendo errores, pérdidas, completamente. O bien puedo decir, mira, esas personas que sienten que se les va yendo el famoso tren del amor y se suben a cualquier vagón, ¿sí? Se terminan, subiendo siempre al vagón equivocado. ¿Por qué? Porque la prisa les puede más, ¿sí?, que el hacer las cosas con sabiduría. Así que siempre recordemos esto: la prisa produce errores. Vamos al verso 3, dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Me encanta, cuando leí este versículo fue como, wow, qué bueno está este versículo. ¿Saben esa gente que a veces hablamos o intentamos hablarle de Dios o darles un consejo y lo primero que te dicen es: ay, sí, si Dios existe, ¿por qué yo estoy así? Si Dios existe, ¿por qué en el mundo hay maldad? ¿No? Y entran como en esos dilemas, ¿no? Que obviamente nosotros sabemos la respuesta, pero te tienes que sentar, hablar horas y horas con esa persona, y a veces directamente lo dejamos pasar por el simple hecho de no ponernos a discutir con alguien, ¿sí? Pero este versículo encajona todo esto que estoy diciendo, ¿sí?
La respuesta es fácil. La gente arruina su vida por su propia necedad, pero luego se enoja con el Señor. Es decir, cuando yo estoy bien, no quiero que el Señor esté en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios en mi vida implica un cambio, implica hacer las cosas bien, implica no pecar, implica vivir en santidad, implica muchos sacrificios, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy bien, entre comillas, no quiero que Dios esté cerca, no quiero que Dios esté en mi vida. Rechazo todo el tiempo a Dios, incluso hay gente que maldice a Dios, ¿sí? Imagínense esto. Y luego, cuando las cosas comienzan a irle mal y les empiezan a ir mal a causa de justamente alejarse de Dios y comenzar a hacer lo contrario a lo que su palabra dice. En ese momento, cuando vienen las cuestiones malas, ¿sí? Las situaciones malas y adversas, ahí dicen, ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios dónde está? ¿No? Y eso a veces en lo personal a mí también me da un poquito de rabia, ¿verdad? Porque obviamente la gente busca a Dios por conveniencia, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a amar incluso a esas personas que vienen, yo me pongo primera, y aprender a contestar siempre con calma, con amor, con sabiduría, ¿sí? Y como leíamos en anteriores capítulos, que nuestra respuesta sea dulce, como la miel, decía, así que nuestras palabras sean como un manjar. Eso tenemos que intentar hacer siempre. Vamos al verso 4, dice, las riquezas atraen muchos amigos, la pobreza, los aleja a todos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú estás en el momento más alto de tu vida, ¿sí? Porque las riquezas no solo se refiere a algo material, ¿sí? Riqueza es todo lo que te enriquece, es decir, un buen matrimonio, una familia próspera, obviamente en la economía también, ¿sí? Pero también tener buena salud, que tomes buenas decisiones, todo eso implica una riqueza en tu vida, ¿sí? Cuando tú tienes esa riqueza, tú vas a estar rodeado de gente que va a querer estar ahí para saber, uno, o bien para conocer cuál es tu secreto o, número 2, para ver qué puede sacar beneficio de ahí, ¿sí? En cambio, la pobreza, dice, los aleja a todos. Y repito, la pobreza significa exactamente lo contrario a la riqueza, ¿sí? Significa todo aquello que te resta en tu vida, que termina perjudicándote de alguna manera, ese momento de más bajo, ¿no? En tu vida. Entonces, cuando uno está en esos momentos, ¿no te ha pasado si alguna vez estuviste en la cumbre de tu vida, en el mejor momento, ¿sí? En esa época dorada de tu vida, y estabas llenas de amigos, llenas de familiares ahí dispuestos a visitarte, a mandarte mensajes, siempre presentes en tu vida? En cambio, cuando estabas en el momento más bajo de tu vida, ahí todo el mundo parece que se alejó, todos tenían algo que hacer, todos estaban ocupados y tú realmente te sentiste dolido por esa situación. Pues esto lo explica muy bien, ¿no? Las riquezas atraen muchos amigos, la pobreza los aleja a todos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña, digamos? Que cuando tú estés en lo más alto de tu vida, tienes que aprender a discernir qué personas tienes alrededor. Y si no aprendiste a discernir, cuando estés en lo bajo, lo vas a aprender por la fuerza y vas a saber quiénes realmente vale la pena que tengas a tu alrededor. Verso 5. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso tampoco escapará, ¿sí? Cada persona que diga siempre un testimonio falso, es decir, una mentira o que cuente una verdad modificada, no quedará sin castigo, ¿sí? Tarde o temprano ese castigo llegará. Y dice que el mentiroso tampoco escapará de ese castigo. Verso 6. Son muchos los que buscan favores del gobernante. Todos son amigos del que da regalos. Vieron que hoy les comentaba en el anterior capítulo del poder de los regalos, ¿no? Que decía que los regalos te abren puertas, ¿sí? Que los regalos hacen que tú tengas acceso a la gente importante, ¿sí? Y en este momento, en este verso, vemos lo mismo, vemos que dice que todos son amigos del que da regalos. ¿No vieron esas personas? Todos tenemos un amigo o una amiga tacaña, ¿sí? Tacaño. Esa persona que nunca te hace un regalo de nada, que nunca, no solo
Un regalo, ¿vale? Cuando me refiero a regalo no solo implica algo que tú vas a una tienda y compras para regalar. Un regalo es muchas cosas, tu tiempo, sí, tú puedes regalar tu tiempo, tu esfuerzo en determinadas cosas. Es algo que haga que la otra persona se sienta agasajada, ¿sí? Vieron que hay personas que ni el tiempo te regalan. Es impresionante. Pero esas personas, fíjense que los amigos que tienen son contados con los dedos porque realmente cuesta mucho ser una persona, y no porque uno sea interesado en lo que te pueda dar o no, sino porque realmente cuando amas a alguien en la relación que sea, siempre la generosidad está ahí a flor de piel, porque tú quieres que la otra persona se sienta agradada contigo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aquí dice que son muchos los que buscan favores del gobernante, todos son amigos del que da regalos. Así que si te falta ahí como ejercitar esa área en tu vida y dices, bueno, la verdad es que nunca había pensado que a los amigos les gustan los regalos o a cualquiera, a mis padres, a mi familia, a un compañero de trabajo, ¿sí? Empieza a practicarlo y vas a notar una gran diferencia en tus relaciones. Verso 7 dice, los parientes del pobre lo desprecian, cuánto más lo evitarán sus amigos. Por más que el pobre les ruegue, los amigos ya no están. Bueno, vemos como leíamos unos versos más arriba, ¿no? Como cuando uno está en la cima, ahí siempre hay personas y cuando uno está en el momento más bajo, ahí desaparecen, ¿sí? Y por más que tú estés ahí, mira, necesito tu ayuda, por favor, los amigos ya no están, ¿sí? Entonces aprendamos siempre a discernir qué personas valen la pena estar a nuestro alrededor. Verso 8 dice, adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Adquirir sabiduría implica leer la palabra de Dios. Este devocional que estamos haciendo es una manera de adquirir sabiduría. Luego, hacer un curso, estudiar una carrera, leer libros, capacitarte. Eso es adquirir sabiduría. Si tú adquieres sabiduría, si eres una persona que tiene como hábito siempre estar buscando capacitarse en el área que sea, tú te amas a ti mismo, ¿sí? Y al contrario, si eres una persona que desprecia totalmente que el estudio, el leer, el capacitarte, ¿sí? Eres de esas personas que quizás está fallando el área del amor a ti mismo. Luego dice, los que atesoran el entendimiento prosperarán, ¿sí? Es decir, las personas que aman esto, el leer, el capacitarse, el siempre estar leyendo la palabra de Dios, intentando entenderla, prosperarán, ¿sí? Verso 9, el testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso será destruido, ¿sí? Bueno, ese también ya lo hemos explicado un poco con otras palabras más arriba. Verso 10, no es correcto que un necio viva rodeado de lujos ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. Este va a ser el primer versículo que voy a buscar porque más o menos me imagino lo que significa, pero quiero siempre ir con el respaldo de otras versiones para no equivocarme. ¿Sí? Sería el verso 10. Reina Valera dice, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Nueva versión internacional dice, no va bien con el necio vivir entre lujos, y menos con el esclavo gobernar a los príncipes. Traducción del lenguaje actual dice, no hay nada más absurdo que un tonto viviendo entre lujos y un esclavo gobernando a reyes. Me gusta mucho esta versión del lenguaje actual, lo voy a seguir repitiendo porque es increíble, o sea, realmente al usar justamente el lenguaje actual hace que lo veas de una perspectiva completamente diferente, ¿no? Porque a veces una palabrita que cambia y ya cambia todo el sentido. Me gustó también la de la nueva versión internacional que dice, no va bien con el necio vivir entre lujos y menos con el esclavo gobernar a los príncipes. Y esto me da un poco de pie para hablar un poco más de lo que decía hoy de la mentalidad de pobreza, ¿sí? Versus la mentalidad de riqueza o prosperidad. ¿Por qué? Porque vieron que les contaba hoy esta historia de este hombre que ganó una herencia
y, bueno, ganó una herencia, no, que tuvo una herencia que heredó y él seguía manteniendo los mismos hábitos de cuando vivía en miseria. ¿Por qué? Porque aunque su estatus económico había cambiado, su mente seguía siendo la misma. Él en su mente seguía siendo una persona que no tenía la capacidad para comprar otras cosas, cuando aún sí la tenía. Entonces vieron que este versículo dice en la versión internacional, dice, no va bien con el necio vivir entre lujos. ¿Vieron esas personas que dicen, ay, no, yo soy sencilla, a mí los lujos no me van, no sé qué, y es válido, o sea, hay personas que realmente le gusta vivir en sencillez en plan minimalista, ¿no? Como a mí me gusta mucho en el tema de la decoración, el tema minimalista, pero no quiere decir que si un día me dicen, mira, Debo, te invito un fin de semana a un hotel súper lujoso, yo voy a decir, ay, no, ¿sabes qué? Yo soy muy minimalista y a mí esas cosas no me van. No, ¿me entienden? Yo obviamente voy a decir, muchas gracias, me encanta, gracias por el regalo, lo voy a disfrutar muchísimo, que Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces tiene que ver con cómo vemos a la persona que tiene dinero o a la persona que vive entre lujos. Si tú eres de esas personas que dicen, esta persona, ay no, lo que hace es ostentar, ay no, esta persona es esto, esta persona es otro, y lo único que tienes en tu mente es esa pudrición de sentir como ese rechazo y ese odio hacia todo lo que implica prosperar, entonces déjame decirte que la Biblia dice que tú eres un necio, ¿sí? ¿Y por qué? Lo vuelvo a repetir para ver si ahora lo entiendes mejor. Dice, no va bien con el necio vivir entre lujos, y menos con el esclavo gobernar a los príncipes. ¿Y por qué dice lo del esclavo? Porque hay personas que les dan un puesto, les dan un voto de confianza en algo, autoridad en algo, y se sienten incómodos también. ¿Por qué? ¿Por qué razón uno sentirse incómodo cuando la Biblia dice que Dios nos pone por cabeza y no por cola? Quiere decir que Dios nos diseñó para que siempre estemos en una posición de gobierno, ¿sí? Y muchas veces hay personas que se creen que anhelar eso, que anhelar lujo, que anhelar estar en una posición de autoridad, está relacionada con algo malo, y eso es totalmente mentira. Y en este versículo lo explica claramente, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Verso 11 dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Qué difícil es pasar por alto las ofensas, pero sabes que cuando pasas por alto las ofensas, aunque parece que quedaste como un necio, como un tonto, como una tonta, ¿sí? Aunque pareciera eso, que incluso el enemigo va a sembrar en tus pensamientos, ahora te van a pasar por arriba porque pasaste de largo la ofensa, ahora todos se deben estar burlando de ti, ¿sí? Esos pensamientos van a venir porque a mí me pasó. Pero ¿sabes qué? A la larga te lo promete en este versículo la Biblia, en el verso 11, que quienes pasan por alto las ofensas se terminan ganando el respeto de las personas. ¿Por qué? Porque las personas sensatas no pierden los estribos, es decir, no pierden el norte, no se les va la cabeza y no se les va la boca tampoco para responder, sino siempre mantienen la postura y la elegancia. Verso 12. Dice, el enojo del rey es como el rugido del león, pero su favor es como el rocío sobre el pasto. Lo voy a buscar en otras versiones, a ver qué dice, es el verso 12. Reina Valera dice, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Nueva versión internacional dice, rugido del león es la ira del rey, su favor es como rocío sobre el pasto. Traducción del lenguaje actual dice, cuando el rey se enoja, grita como león furioso. Cuando el rey está contento, reanima como fresca lluvia, ¿sí? Bueno, acá nos habla también de qué pasa cuando una persona que está en eminencia o está en autoridad, cómo tiene ese poder de influir, ¿no? De influenciar sobre las personas que están abajo. Fíjense que aquí dice que cuando se enoja se vuelve como un león, o sea, es decir, es una persona
que uno debería temer, pero cuando está contento, dice, reanima como fresca lluvia, ¿sí? Así que siempre, 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 si eres una persona que está en eminencia, que está en autoridad, intenta siempre estar contento para que los que están debajo de ti no se vean perjudicados de alguna manera. Y si eres una persona que tienes a alguien de autoridad sobre ti, ¿sí? No te olvides que los regalos a veces ponen contentos a las personas. Vamos más allá al versículo 13. Dice, el hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Este versículo es muy conocido y como les decía hoy en el capítulo 18 que hice más temprano, les comentaba sobre ese versículo que le hablaba a los hombres y les decía que el hombre que encuentra esposa encuentra la vida, encuentra honra, encuentra el favor de Dios. Y yo les dije, más adelante van a ver que también hay otros tipos de esposas y este es el caso, ¿sí? Dice que una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Yo soy una persona que en Argentina, cuando era niña, en mi infancia, en la casa de mis padres había goteras. No sé en cuántos de ustedes han sufrido eso, de que cuando llueve hay una gotera que cae, sí, agua, y es molesto, pero no les cuento lo molesto que es cuando tú intentas dormir en la noche y esa gotera está cayendo sobre un tarro, sobre un balde, sobre lo que sea que pusieron abajo para retener el agua. O sea, eso es horrible. Tú parece que fuera un concierto. Tin, tum, tan, tin, tum. O sea, y en serio que es irritante. O sea, al principio es como que, bueno, no me molesta, pero luego de un rato es irritante, totalmente irritante. Y dice la Biblia que una esposa que busca pleito es tan molesta como esa gotera continua. Imagínense, tum, 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 todo el rato tum, la gotera. Pues así es una esposa busca pleitos, es decir, esas mujeres que siempre están al contrario de lo que leíamos hoy, ¿no? En lugar de dar favor de Dios al hombre, siempre están calentándole la cabeza, ¿sí? En Argentina le dicen gorrito de lana a ese tipo de mujeres. ¿Por qué? Porque siempre calientan las cabezas. Es esas mujeres que llega el marido cansado de trabajar, ¿sí? En el caso de que ella no trabaje también, porque también hay mujeres muy trabajadoras, pero en el caso de que se haya quedado con los niños y lo único que hace es decirle, tu hijo hizo esto, tu hijo hizo lo otro, tal persona me dijo esto y no sé qué, y no sé cuánto, y habló mal de ti, y no sé qué, y lo único que hace es ser como una gotera continua. Tum, tum, tum. Así que por favor, mujeres, intentemos no ser bajo ningún medio, bajo ningún punto de vista, como esa gotera continua, ¿sí? Intentemos siempre ser esas mujeres, como leíamos en el capítulo anterior, que somos capaces de, con la gracia que Dios nos dio, llenar de gracia la vida de nuestros maridos, nuestros esposos. Verso 14 dice, los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Una vez más hablando de las esposas, yo creo que este capítulo tiene un poco que ver con eso, ¿no? Ya veo varios que hablan sobre eso. Vuelvo a repetir, dice, los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Es decir, nuestros padres nos pueden dejar en herencia muchas cosas, ¿sí? Casa y fortuna, dice en este caso, el dinero, cuentas bancarias, lo que sea que tienen, material. Pero nuestros padres no pueden decidir por nosotros a quién nosotros elegimos, ¿sí? Si tú le estás pidiendo a Dios una esposa comprensiva, solo Él te la puede dar, ¿sí? O un esposo comprensivo, ¿sí? Pero nuestros padres claramente no. Podemos pedir su consejo claramente, pero siempre una esposa comprensiva vendrá del Señor. Verso 15. Los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre, ¿sí? El perezoso que siempre está ahí aletargado, ¿sí? Que va lentamente para todo, que no piensa en el futuro. Bueno, eso ya va a pasar, que no planea, no planifica nada, porque piensa, ya me ocuparé de eso en ese momento, cuando ya la situación me golpee en la cara, ahí ya me voy a ocupar. Esa persona, ¿sí? Es un perezoso. Duerme profundamente, pero dice su ocio
los deja con hambre, es decir, terminan pasando necesidad a la larga y es a raíz de no saber planificar o no trabajar por ello. Verso 16 dice, guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte, ¿sí? Siempre toda la palabra del Señor es importante. Bueno, sabemos los mandamientos, que son 10, pero claramente hay muchos más cosas que la Biblia tiene, muchos más mandamientos, aparte de esos 10, ¿sí? que Dios nos deja, como amar a Dios, amar a nuestro prójimo, muchas cosas que la Biblia manda y que a veces son muchas, pero se encierran en ciertos aspectos, ¿no? Así que siempre tengamos presente esto. Si no leemos la palabra de Dios, no podemos analizarla. Si no la analizamos, no podemos comprenderla. Y si no la comprendemos, no podemos ponerla por obra. Así que es muy importante que cada día leamos la palabra de Dios, aunque sea un verso, un versículo. No necesariamente tienes que ponerte a leer 4 horas la Biblia, pero sí toma un versículo al día, aunque sea si no tienes tiempo. Yo te recomiendo aplicaciones en el móvil, sí, como esta misma que estamos ahora abriendo, que se llama YouVersion, sí, que tiene la app en el móvil y que tú puedes configurar para que cada día te llegue con una notificación al móvil con el versículo diario. Y es genial porque a veces yo estoy muy ocupada haciendo otras cosas y me olvido de leer la palabra de Dios, pero siempre que me llega ese versículo, lo leo, intento meditar, aunque sea 2 minutos en eso, pensarlo y durante el día intento tenerlo en la mente. Eso es meditar la palabra de Dios, leerla. ¿Para qué? Para poder ponerla en práctica, ¿sí? Dice la Biblia que quien guarda los mandamientos guarda su vida. Verso 17 dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará, ¿sí? Hay personas que tú ves y dices, esta persona realmente no tiene para devolverme lo que yo le voy a prestar. Y ahí obviamente entran muchos aspectos, como por ejemplo el hecho de si tú también estás en condiciones de prestar o no prestar, ¿no? Porque eso también tenemos que analizar. A veces somos, en nuestro afán de querer ser generosos con las personas, nos olvidamos de que hay un orden y que nosotros también somos administradores de lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Y debemos ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Y eso implica también aprender a discernir si yo realmente estoy en la capacidad de prestarle a otra persona y también cuánto puedo, ¿sí? Porque no es lo mismo que tú recibas tu sueldo y decidas darlo íntegro cuando en realidad tienes deudas y cosas que pagar. Eso no es de agrado para el Señor y el Señor no te está pidiendo eso, ¿sí? Pero sí, hay veces que tenemos la capacidad de ayudar, pero alguien nos pide prestado y estamos pensando, ¿será que esta persona nos lo puede devolver? Y esa persona quizás es una persona que está pasando mucha necesidad y está en pobreza extrema. Dice el versículo 17 que si ayudas al pobre, le prestas al Señor. ¿Qué quiere decir? Que aunque esa persona no tenga la capacidad de devolvértelo, eso te volverá, y te aseguro que lo volverá multiplicado. ¿Por qué? Porque le estamos prestando a Dios mismo y dice aquí que Él te lo pagará. Verso 18. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Y como siempre he dicho, este es un terreno sinuoso a veces de meterse, porque los padres a veces se ponen un poco a la defensiva con el tema de la disciplina a los hijos, ¿no? Pero realmente la Biblia nos habla muy claro sobre todo a través de los proverbios, de la importancia de disciplinar a los hijos, ¿sí? a los niños cuando están en una edad, cuando, como dice aquí, mientras haya esperanza. ¿Por qué? Porque luego llega una edad en la que no vas a poder influir sobre ellos, no vas a poder disciplinarlos porque ya van a tener esa edad en la que ellos se van a independizar. Y ahí ya va a ser tarde. ¿Qué vas a hacer? Dice la Biblia, de lo contrario arruinarás sus vidas. Y esa es la importancia de disciplinar. Y obviamente no implica que tú mates a golpes a un niño, eso no significa, pero sí saber disciplinar a tiempo, hacerlo de la manera correcta, hacerlo en amor, pero también aprender que muchas veces necesitamos ponernos serios para hacerlo, ¿sí? Y
Y es muy importante si tienes hijos, sobrinos, nietos, hermanos, lo que sea. Siempre el padre y la madre deben disciplinar a sus hijos porque esto le trae vida, ¿sí? Le trae sabiduría. Y aunque parece en el momento que es un momento desagradable, porque el niño llora o hace un berrinche y parece que nos duele, ¿no? Verlo así, parece que la está pasando muy mal. Realmente te puedo asegurar que a la larga eso traerá vida a ese niño. Pero si no lo hacemos y lo vamos pateando para adelante y decimos, bueno, ya en algún momento, es que es muy chiquito, es que es muy niño todavía, no entiende, no entiende. Yo he escuchado mucho eso, no entiende. No, sí entiende perfectamente. Y si no entiende a la manera que tú crees, busca la manera más sencilla para que ese niño o esa niña pueda entenderlo y pueda aprender de esa disciplina que le pongas, ¿sí? Porque si no, luego será muy tarde. Vamos a avanzar. Verso 19 dice, los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. Volveré a leer, dice, los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. Voy a buscarlo porque me suena un poco raro. A ver, verso 19. Dice Reina Valera, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Nueva versión internacional dice, el iracundo tendrá que afrontar el castigo. El que intente disuadirlo aumentará su enojo. Traducción lenguaje actual dice, quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. Este lo explica mejor. Dice, quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias. Es decir, si eres de esa persona, como siempre digo, de mecha corta, que se enciende rápido y explota, ¿sí? A la larga sufrirás las consecuencias. A la larga o a la corta, porque puede que en ese mismo instante tengas consecuencias de romper relaciones con personas que realmente amas. ¿Por qué? Porque no podemos ser capaces de bajar nuestros ánimos y calmarnos e intentar relacionarnos de una manera correcta, ¿sí? Y dice también, no tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. Imagínense cuántas personas hay que se enciende tanto la ira que tienen, que tú los quieres calmar y son capaces de, si están enojados al punto de que se están peleando con alguien, ¿sí? Y están, que parece que se van a las manos, si tú te metes, hay gente que se ciega tanto que es capaz de pegarte a ti y tú no tienes nada que ver, pero estás ahí en el medio y de la rabia que tienen son capaces de pegarte o no pegarte, pero a veces insultarte, empujarte, tantas cosas. Pues dice acá, no tiene caso a veces calmarlo porque se va a encender más su enojo. ¿Por qué? Porque es una persona que pierde los estribos con facilidad. Vamos al verso 20, dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Esto es como si fuera, ¿saben cómo lo plantea? Y me encanta, lo plantea como si el consejo y la instrucción fueran bienes, ¿sabes? Y de hecho lo son. Son bienes que uno no puede tocar, pero que traen beneficios. Y dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, como si se tratara de dinero, imagínense, o como si se tratara de bienes materiales, como les decía, ¿no? Es como una carrera constante en la que tenemos que intentar siempre llenarnos de sabiduría, de consejo, de instrucción. ¿Por qué? Porque dice que así serás sabio por el resto de tu vida. Verso 21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Esto en específico fue un versículo que el Señor me habló hace muchos años, ¿sí? Debido a que yo tenía muchos planes para mi vida, ¿sí? Y no digo que hacer planes está mal, todo lo contrario, ¿sí? Siempre tenemos que tener planes para nuestro futuro y para cada decisión que vamos a tomar. Pero ¿cuál era mi error? Que yo no estaba incluyendo a Dios en ninguno de esos planes. Y llegó un momento en que Dios habló a mi vida y me dijo, todos los planes que estás creando para tu vida no son mis planes. Y tarde o temprano, aunque luches, vas a terminar haciendo lo que yo te diseñé para hacer. Y en ese momento yo recuerdo que yo era
mucho más joven que ahora, tendría unos 17 años y yo recuerdo que me enojé mucho. No con Dios, obviamente, pero estaba enojada con la situación porque yo tenía planes y los planes que estaba haciendo no eran malos, eran planes normales de mi vida, de qué quería estudiar, de a dónde me quería ir a vivir y todas esas cosas, pero me había olvidado un pequeño detalle y era consultar a Dios qué realmente Dios tenía pensado para mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no es que Dios no quiera que nosotros estudiemos o nos vayamos a vivir a cierto lado o a otro, sino que nuestros planes, si estamos alineados con Dios, el deseo de nuestro corazón termina siendo siempre el plan de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos tan alineados al Espíritu Santo y a Dios que esos planes, esos propósitos terminan siendo alineados. Pero a veces, si no estamos buscándole correctamente, terminamos anhelando algo que Dios no tiene preparado para nosotros. Y por eso es lo importante de entender que, como dice aquí, podemos hacer muchos planes, pero siempre lo que va a prevalecer al final va a ser el propósito de Dios. Verso 22 dice, lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto, ¿sí? Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Esas personas que son leales, que tú estés en el momento que estés, esa persona siempre está velando por ti, preguntándote cómo estás bien, comiste. ¿Vieron? Saben que son como decía anteriormente, ¿no? Que hay amigos que son más que un hermano, imagínense. Y aquí la Biblia dice que esas personas se vuelven atractivas gracias a su lealtad. Y luego dice, es mejor ser pobre que deshonesto. Recuerden que está hablando de equivalencia, ¿sí? O sea, es preferible que no tengas nada a que seas una persona deshonesta que siempre está buscando maneras deshonestas de enriquecerse. Verso 23 dice, el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. ¿Sí? El temor del Señor. Recuerdan en los primeros capítulos que leímos que era el temor del Señor, era obedecer a Dios, ¿sí? Y dice aquí que obedecer a Dios conduce a la vida. Y no solo eso, sino que da seguridad y protección contra cualquier daño. O sea, se convierte en un seguro, ¿sí? ¿Vieron esos seguros que uno paga contra todo riesgo y tal? Bueno, el temor del Señor, es decir, hacer su voluntad constantemente, ¿sí? Es como se convierte para nosotros en un seguro contra todo riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos da seguridad y protección contra cualquier daño que pueda querer hacernos alguien o incluso nosotros mismos a través de nuestras malas decisiones. Verso 24 dice, los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Imagínense el nivel de pereza que tiene que haber para que tengas la comida en la mano, pero te pese llevarlo a la boca. O sea, es muy gráfico, ¿verdad? Como lo plantea Salomón en este caso. O sea, imagínense el nivel de pereza que tiene que tener una persona. Verso 25 dice, si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. Si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Es decir, cuando esa persona que todo el tiempo se burla, así, que siempre es un sinvergüenza, como leíamos hace unos capítulos atrás, cuando esa persona, tú muchas veces dices, mira, ¿para qué lo voy a corregir? Si parece que no aprende. Sí, pero dice acá que si castigamos al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Es decir, la persona que están ahí, que parece que adoraran a esa persona, que les parece que esa persona van por buen camino, porque son ingenuos. Esas personas, al ver el castigo del burlón, aprenderán una lección. Pero si corriges al sabio, este es un beneficio mayor todavía. ¿Por qué? Porque será, dice, aún más sabio, porque no se ofenderá por esa disciplina, todo lo contrario, ¿sí? Aprenderá de ella. Y eso es la diferencia entre el sabio y el necio. Verso 26 dice, los hijos que maltratan a su padre
o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Constantemente la palabra de Dios nos insta como hijos a amar a nuestros padres, pero no solo amarlos, sino honrarlos, ¿sí? Es tan importante, pero tan importante honrar a nuestros padres, que es el único mandamiento con promesa, que dice que si honramos a nuestros padres, nuestros días serán alargados en la tierra. Entonces, tenemos que aprender la diferencia que existe entre amar y honrar, ¿sí? Amar es cuando tú obviamente amas a tus padres, o sea, hay sentimiento de por medio. Pero cuando Dios te manda que los honres, eso implica que puede que tú no los ames, que tú estés heridos con ellos, que ellos no sean los mejores padres, que hayan cometido errores, que sean personas que incluso quizás ni te llaman. Y aún así el Señor te dice, hónralos. Y esa es la diferencia. Tenemos siempre que aprender eso, ¿sí? La honra sobre nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres son una autoridad sobre nuestras vidas. Y si no somos capaces de honrar a esa autoridad tan cercana como son nuestros padres, ¿cuánto menos vamos a poder honrar a Dios, que es una autoridad suprema y soberana sobre nuestras vidas? Entonces aprendamos a siempre honrar en ese rango y que nuestros padres merezcan o no merezcan esa honra, necesitamos dársela porque Dios nos lo pide, ¿sí? Vamos a avanzar, ya casi estamos terminando. Dice el verso 27, Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Verso 28. Un testigo corrupto ridiculiza la justicia. La boca del perverso se traga de golpe la maldad. Un testigo corrupto, ¿sí? Esas personas que, como leíamos antes, siempre aceptan sobornos, están haciendo cosas deshonestas, ¿sí? El testigo corrupto ridiculiza la justicia. La boca del perverso se traga de golpe la maldad. Verso 29, para ir terminando, dice, el castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. Wow. El castigo está hecho para los burlones. Ahora lo voy a buscar en esta versión para ver qué dice, solo por curiosidad. Vamos a buscarlo. Reina Valera dice, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Nueva versión internacional dice, el castigo se dispuso para los insolentes. Me encanta esa palabra insolentes porque suena muy novela, ¿verdad? Y los azotes para la espalda de los necios. Y la traducción del lenguaje actual dice, para el malcriado, el castigo. Para el tonto, los azotes. ¿Vieron que esta versión es genial? O sea, me encanta la versión del lenguaje actual. Para el malcriado, el castigo. Para el tonto, los azotes. Y con esto vamos a cerrar, ¿sí? A terminar este capítulo 19. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, espero que hayan podido seguirme todos los versículos y un poquito rápido para no extendernos tanto, pero realmente espero que haya sido de bendición para tu vida y que no te olvides de compartirlo con otras personas, ¿sí? También que si crees que te has salteado algún día y dices, ay, mira, creo que me falta un día por escuchar o lo que sea, recuerda que en el canal de YouTube también tienes la lista de reproducción con todos los capítulos y constantemente los voy subiendo cada nuevo capítulo para que no te pierdas ninguno. Tampoco olvides suscribirte al canal de YouTube, dejarme me gusta, comentarios, todo eso. Y también si quieres seguirlo en directo, puedes suscribirte al canal de Telegram, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una oración para terminar y luego nos despedimos. Padre Celestial, gracias por este momento, Señor, gracias por este día, gracias por este capítulo que hemos leído, Señor, el capítulo 19 de Proverbios, porque cada día, Señor, que pasa, vemos cómo clamamos por sabiduría y tú, Señor, nos llenas constantemente de tu
consejo sabio, de tu discernimiento, Señor. Gracias porque estás siempre, Señor, usando tu palabra para bendecirnos y también la palabra de los que tenemos alrededor, Señor, de esas personas sabias que constantemente nos dan consejos, Señor, y nos instruyen. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a tomar el control, Señor, de nuestro temperamento. Padre Celestial, que podamos ser personas que tienen un temperamento agradable a tus ojos, Señor. Que aunque sepamos responder, Señor, no lo hagamos de manera ofensiva, Señor, ni burlesca, sino que realmente podamos, Señor, siempre hacerlo de una manera elegante, Señor, hacer quedar bien el reino de Dios, Señor, demostrar constantemente que estamos hechos a tu imagen y tu semejanza y que el carácter de Cristo está en nosotros. Padre Celestial, también, Señor, ayúdanos a cada mujer, Señor, a ser esas mujeres virtuosas, Señor, esas mujeres que llenan de favor no solo la vida de sus esposos, sino también de quienes la rodean, Señor. Y a la vez, Señor, que cada esposo, Señor, esté lleno de favor y de gracia, Señor, para que pueda llevar el hogar, Señor, a su esposa y sus hijos y ser un líder dentro de su hogar, Señor, de la manera correcta y en sabiduría. Padre Celestial, yo te ruego por cada joven, Señor, por cada jovencita que está mirando esto, Padre, que tú los llenes de tu discernimiento, Señor, de tu sabiduría, Padre, para que puedan avanzar, Señor, que puedan crecer, Señor, que constantemente puedan buscar, Señor, tu aprobación en todo lo que hagan, Señor, que consulten siempre contigo, Señor, sabiendo ahora, Señor, que aunque hagamos planes, tú siempre tienes la última palabra. Padre Celestial, gracias por estar aquí en este lugar. Gracias porque tú estás en la casa de cada uno de los que están viendo, Señor. Gracias porque tu presencia, Señor, es omnipresente y tú estás en todo momento y en todo lugar. Padre Celestial, te ruego por cada persona que tiene falta de sabiduría, Señor, que tú nos llenes de tu sabiduría. Clamamos por tu entendimiento, Señor, que cuando se nos presenten situaciones, Señor, que prueben si hemos aprendido o no, Padre, que salgamos aprobados, Señor, que realmente vengan a nuestra mente y a nuestra memoria todo lo que hemos aprendido para que podamos actuar correctamente. Señor, te doy la gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado. Y obviamente nos vemos mañana. Ahora sí, ya estamos al día y nos vemos mañana con el capítulo 20, ¿sí? Que el Señor les bendiga.